Hemos escuchado las plegarias del fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, que se realizó un 27 de octubre del año 1969, pero al inicio, porque él es arrebatado en el año 56, un año de conocimiento de la Escritura. Eso es algo extraordinario, que en esa época no había mucha información como ahora. Antes tenías que ir a la biblioteca si es que podías encontrar una información. Antes no había mucho analfabetismo aquí en el Perú. Estamos hablando del año 55, 1955. Y apenas un año de conocimiento, conoce el año 55, en el año 56 él es arrebatado al tercer cielo, como en 2 Corintios 12, 2, 3. Conozco a un hombre hace 14 años sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Y cuáles son esas palabras secretas? Es la doctrina que es prefijado para estos últimos días. Entonces los pocos hermanos que empiezan a reunirse en el año 1958 en una asamblea que realizaron los hermanos, aproximadamente 45, 46 personas, entre hombres y mujeres, hacen una asamblea para poner el nombre de la organización, y fue Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ese es el nombre que tenían que ponerle, pero cuando fueron a los registros, le dijeron: tienen ustedes postas médicas, tienen colegios, cosas que eran pocos, no podían. Y le recomendaron que debe ser por asociación. En cambio, una asociación puede ser de 2 personas a más. Entonces, lo inscribe como Asociación Evangélica de la Misión Israelita Nuevo Pacto Universal. Bueno, y lo realizan pues un 27 de octubre del año 1969. Aparte de eso, también él viene a ser el fundador del gran proyecto de integración de Fronteras Vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y también de Bolivia. Fundador del partido político GEPAP, consigo el Pescadito, y en especial pues estamos hablando de la compilación del Decálogo Universal, una obra que es difícil que para el hombre humanamente puede realizar, como es en Isaías 58, 10 y 13, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ya no es la parte humana. Como vuelvo a repetir, un varón de apenas de segundo de primaria, con un año de congregado en la iglesia adventista, que solamente reposan mediodía, en la mañana son para los adultos, en la tarde son para la juventud. Imagínense. Y que realice todo este ministerio, amigos, ya no es algo de lo común. Sale de lo común. No es algo común, sino sale de lo común. Por eso, amigos, estamos hablando, es algo extraordinario. Ahora, uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es cuidar nuestras emociones. ¿Cómo cuidar nuestras emociones? ¿Sabe por qué, amigos, estoy hablando que debemos de cuidar nuestras emociones? Por un motivo. Porque el 90% de las enfermedades, en realidad, provienen de las emociones mal gestionadas. Tomen atención, amigos. El 90% de las enfermedades en realidad provienen de las emociones mal gestionadas. Cuando alguien no sabe controlar sus emociones, como el enojo, el rencor, el resentimiento, la envidia, la frustración y la autocompasión, todas estas emociones afectan al organismo y se convierten en una enfermedad. La neurociencia ha demostrado que una persona que
que no se controla puede llegar a provocarse una gran variedad de enfermedades. Y algo muy importante también es lo que calla nuestra boca, lo expresa nuestro cuerpo. Nos callamos, muchos son reservados, no les gustan contar sus problemas, son muy reservados y lo van almacenando, y luego ya, por eso lo que tu boca calla, lo expresa tu cuerpo con la enfermedad. Por eso es que es esencial hablar y sacar lo que tengamos dentro. Buscar siempre ayuda, platicando para sacarlo de nosotros. Y si no lo sacamos, el cuerpo lo va a expresar de una manera que nosotros no queremos. Por eso, amigos, las emociones sanan o enferman. Dos cosas. Las emociones te sanan o te enferman, pero más te enferman que te sanan. Por eso debemos de tener cuidado nuestras emociones. Por eso, amigos, cuando hablamos del control de nuestras emociones, que esto en la Escritura, cuando hablamos de cuidar nuestras emociones, y toda la cosa extremada siempre trae dificultades en todo, no solamente en el organismo y en todo. Toda cosa extremada, cosa extremada. Tomas mucha agua, tienes problema. Comes mucho, también te trae indigestión. O sea, toda cosa extremada. A esto en la Biblia le llama, o en el libro sagrado se llama pecado. No es que pecado simplemente cometes un error, porque si hablamos de la comida, hablamos de la enfermedad, por ejemplo, en Eclesiástico dice lo siguiente: Dios te recomienda, cuídate antes de caer enfermo. No te dice cuídate después de enfermo. Cuídate antes de caer enfermo. Y arrepiéntete antes de caer enfermo. Por eso te vuelvo a repetir, amigo, no es que después que estamos enfermos nos tenemos que cuidarnos. Cuídate antes de caer enfermo y arrepiéntete antes de caer enfermo. Entonces todas las enfermedades vienen mayormente por un descuido. A veces somos demasiado, nos gusta enojarnos demasiado y al final traemos consecuencias. Por eso no, a esto se le llama transgresión, transgredir el límite. Y al transgredir el límite se le llama, en la Biblia, vuelvo a repetir, se llama pecado, como dice 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. O sea, transgredimos lo que ya está normado. Si no, digamos, si mi estómago tiene una capacidad de almacenar alimento, yo me excedo, voy a tener insomnios, de repente se empieza a vinagrar en la comida y tantas cosas más, me empieza a doler el vientre, todo por ser exagerado y en todo. Por eso, amigos, toda cosa extremada trae consecuencias. Si hablamos un poquito de la comida, mire lo que dice la Escritura, concerniente a lo que estamos mencionando, como un ejemplo nada más. Eclesiástico 37, 32, 33 y 34. Está escrito. Eclesiástico 32, 33 y 34. Dice: no te muestres insaciable de todo placer. No te muestres insaciable de todo placer. No solamente la comida, estamos hablando de todos los placeres. Todos los placeres. No te abalances sobre la comida, porque comer demasiado provoca malestar. Y la gula provoca indigestiones. Muchos han muerto por haber comido demasiado. Pero el que se cuida prolonga su vida. Entonces, está claro lo que estamos mencionando. Te vuelvo a repetir. No te muestres insaciable de todo placer. O sea, toda cosa extremada, te amargas mucho, problemas. Empiezas a un rencor, a las finales terminas mal. Un resentimiento, para todo te resiente, terminas mal. Todas esas cosas, estás frustrado, tienes problemas. Antes, por ejemplo, había una costumbre, estamos hablando en tiempo antiguo, había una costumbre que aquel que estaba frustrado,
o tenía, estaba frustrado, se iba ante el cura, iba a un confesionario y empezaba a confesar todo, empezaba a confesar todo lo que había cometido. Por eso recomienda, la neurociencia ha demostrado que una persona que que no se controla puede llegar a provocarse una gran variedad de enfermedades. Pero lo importante también es que lo que calla tu boca lo expresa tu cuerpo con la enfermedad. Por eso es esencial hablar y sacar lo que tengamos dentro. Esto se llama en la Biblia confesar. Confesar. Buscar ayuda, platicando para sacarlo de nosotros. Y si no lo sacamos, el cuerpo lo va a expresar de una manera que no queremos. Entonces, es bueno la confesión, que la Biblia le llama confesar. Tenemos que confesar, o como dice la Escritura, nunca te canses de confesar. No te canses de confesar siempre. Siempre uno confesar es bueno, o sea, salir, digamos, de ese estrés. He tenido la oportunidad de conversar así con muchos, algunos tan estresados, conversamos un momento, y después que hemos finalizado esa conversación, y termina aliviada esa persona, porque venía bien cargada. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se puede también contar a cualquier persona, hay que ser un poco reservado. Porque si vamos a decir a una persona, quiere que me guardes un secreto, amigo, si tú no sabes guardar tu secreto, menos lo va a guardar otra persona. Entonces hay cosas así. Pero ahora en ese tiempo, antes, como le vuelvo a repetir, va pues al cura, el cura venía al confesionario, después luego salía aliviado. Bueno, ahora pues van a un psicólogo, pues ha cambiado ahora, a un psicólogo, también empieza a hablar, y termina, al final es una paz, porque esa es la recomendación. Entonces, pero toda cosa, vemos que toda cosa extremada trae consecuencias. Pues le vuelvo a repetir, no te muestres insaciable de todo placer. No te abalances sobre la comida porque comer demasiado provoca malestar. Ya te está avisando que comer demasiado provoca malestar. ¿Ah? Y la gula provoca indigestiones. Vemos en el caso del pueblo de Israel. Ellos pedían carne, Moisés, queremos carne. Y hasta Moisés se sintió incómodo. Son casi 3 millones de habitantes. Y él mismo dijo, pues quería con tantos reces, no, era difícil. Y se van, te quejan ante Dios, ¿cómo le voy a dar tanta comida? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Entonces dijo, ¿para Dios hay algo imposible? Ahí cuando le dio de comer, dijo, va a hacer que coma un mes carne. Y así fue, vino las codornices, etc. Pero mucha gente, desesperados, angustiados por comer carne, murieron más de 3.000 por indigestión. Imagínense, más de 3.000 por indigestión, todo por la gula. Todo por la gula. Por eso recomienda acá, comer demasiado provoca malestar y la gula provoca indigestión. Muchos han muerto por haber comido demasiado, pero el que se cuida, prolonga su vida. Eso es. Por eso dice en Eclesiástico 27:30, quien hace el mal será envuelto en él, sin ni siquiera saber de dónde llega. Quien hace el mal, o sea que mal significa que salimos de lo que está normado, salimos. O sea, nos amargamos, pero salimos más, comemos, pero salimos más de lo normal que el cuerpo recepciona. Entonces, quien hace el mal será envuelto en él. Así es, porque si otro no se va a enfermar por mí. Yo soy el que exageré en participar en los alimentos, exageré. Yo, no otra persona. Por eso dice acá, quien hace el mal será envuelto en él, sin ni siquiera saber de dónde llega. O como dice en Eclesiástico 32:24, no hagas nada sin reflexión. Asimismo te arrepentirás, así no te arrepentirás de lo que hagas. O sea, todo debe ser pensando en una reflexión, reflexionar. No ir, como dice, a ciegos, atentas, o vendados los ojos. No,
Para hacer algo tenemos que reflexionar primero. O como decía nuestro Señor Jesucristo, es como alguien va a construir una casa. Aquí quiere construir una casa, pero primero que se sienta, dice, para ver si saca su presupuesto, si puede dar hasta cuánto puede alcanzar su dinero para lo que pueda construir, para que no después inicie y después los vecinos que se cruzan empiezan a burlarse. Este empezó y no ha terminado. O sea que es bueno primero pensar, o sea, primero reflexionar. Por eso dice, no hagas nada sin reflexión. Así no te arrepentirás de lo que hagas. Todo debe ser con reflexión. Si aquellos, por ejemplo, son jóvenes, bueno, tiene que ser también con reflexión. Tiene que ser con reflexión. Busca una pareja con reflexión. Todo con reflexión, para después no terminar arrepentidos. Por eso dice en Eclesiástico 18:27, el hombre prudente es precavido en todo. Pues lo que Dios quiere que el hombre sea precavido, el hombre prudente sea precavido en todo. Así como, por ejemplo, el enojo. Vamos a hablar un poco lo que es el enojo, o mejor dicho, hablamos del enojo, estamos hablando pues de la ira, estamos hablando del enfado, o del enfurecimiento, o a veces nos irritamos, una rabia, pero nos volvemos furiosos, coléricos. Entonces de eso estamos hablando, del enojo. Y el proverbio recomienda 29:22, el hombre rabioso causa peleas, el arrebatado multiplica sus pecados. El hombre rabioso causa peleas, porque de momento que empezamos, viene la ira, digamos, estoy airado, estoy contrariado, rabioso estoy, ¿y con quién voy a conversar? Y si no tiene paciencia, también se va a poner rabioso. Imagínense entre dos rabiosos. Por eso dice la Escritura, el arrebatado multiplica sus pecados. Se arrebata, el enfurecimiento llega a que se arrebata. Imagínense, puede cometer cualquier error fuerte. Supongamos una discusión de pareja. Si uno de ellos no sabe controlar su emoción, va a tener problemas, porque van a ir a las manos y se van a decir de todo, o de repente pues hasta le puede dar un mal golpe y termina uno, imagínense, bajo de tierra y el otro se va a la casa. Todo por no controlar su emoción, lo que estamos hablando del enojo o de esa irritación que se nos forma. Entonces acá es tratar de controlar. Por eso, si vemos a través de la Escritura, cuando vemos en el caso de Caín, por ejemplo, un ejemplo tenemos de Caín, cuando Dios lo llamó para que presentaran su ofrenda, Abel presentó los primogénitos de su rebaño, lo mejor presentó, en cambio el otro daba lo que le sobraba. Entonces Dios se sintió tan bien con aquel que lo presentó lo mejor y con mucha voluntad. En cambio en el otro no, pues pensaba más en él y no lo que tenía que dar, si de Dios se queda la bendición. Y cuando vio esa diferencia que Dios hacía, le recepcionó a Abel, en cambio con el otro no, ni con él ni con su ofrenda. Este varón se sintió tan contrariado, se sintió enfadado, enfurecido, se sintió este hombre, que terminó resentido porque no había sido acepto, y luego le ingresó la envidia contra su hermano, porque todo lo que estaba pasando empezó a frustrarse, se frustró este hombre y terminó matándolo a su hermano. Fíjese, por eso, pero ¿qué cosa Dios le dijo para lo que estamos mencionando? Le dijo así, y él le esclareció lo que tenía que hacer, pero a veces como estamos cegados, ya no entramos a una razón. Vamos a ver un poco esta parte de lo que estoy mencionando. En Génesis, en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Mejor vamos a leerlo como historia.
El hombre se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín, pues decía, gracias a Yahvé he podido tener un hijo. Después dio a luz al hermano de Caín, llamado Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín era labrador. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños, quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que la de Caín le desagradó Caín y su ofrenda. Imagínense ambos. Caín entonces se enojó, imagínense, se enojó Caín. Se enojó mucho y su rostro se descompuso. La verdad, cuando uno se amarga, pues imagínense, como es en Eclesiástico, en el corazón, en el rostro demuestra todo. Si estás alegre, o se nota en el rostro que hay alegría. Si estás triste, se ve pues en el rostro, demuestra que si estás ahí, estás triste. ¿Ve? Si estás abatido. Y si estás colérico, te pones colgado. Bien rojo te pones, como tomate. Entonces, fíjense, todo se demuestra en el rostro y como dicen los grandes pensadores, el único órgano que nunca aprendió a mentir son los ojos, porque se ven los ojos. Se ven los ojos. Entonces, vemos acá, entonces Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso, listo, se descompuso. Como estaba bien enojado, se descompuso, o sea que se puso colorado, así el hombre, porque estaba que reventaba de rabia. Entonces Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? ¿Por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrá la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Eso es así. No solamente pasa en los seres humanos, también entre los animales. Los animales cuando ven que han cometido algo que no es usual y le gritan, se sienten, no saben, o ellos mismos se desaparecen también porque saben que le van a dar una gritada. Hasta los animales. O sea, es algo que, no, como dice, nuestro yo mismo empieza a aflorar, que algo que se cometió nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados. Es igual cuando usted, digamos, conversa con alguien, de repente pues habló negativamente contra esa persona y no es verdad, que cuando lo ve los pelos se le ponen como espina de erizo. Porque no, lo ve usted y no sabe qué hacer. Si se cruza en el camino o se va por otro camino, o si no, agacha la cabeza, con la mirada lo mueve para acá, para allá, no sabe qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ha obrado mal. Por eso no necesariamente tienes que escudriñar o no. A la persona, como dice, en el rostro se demuestra todo. Demuestra todo. Entonces, por eso es en cambio, si haces el mal, dice acá, si obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue. Pero viene acá la recomendación. Pero tú debes dominarlo. Pero tú debes dominarlo a esa pasión. Porque esa es una pasión que estamos hablando hoy día. Cuidar nuestras emociones, esa pasión. Entonces, si yo lo cuido de esa emoción negativa, yo le empiezo, digamos, a adiestrar. Pero no es para que lo tenga de adorno, sino tenemos que nosotros buscar que adiestrar. Pero yo no puedo. Es difícil adiestrar. O de repente hay otro punto también, que para mí amargarse es tan natural. Muchos lo toman como una naturaleza y dicen, bueno, yo soy así, nadie me cambie. Pero esa es su opinión. Su opinión es así. Pero después está enfermo y no sabe por qué está enfermo y encima le echa la culpa a Dios o le echa la culpa al diablo, pensando que ellos son culpables y el culpable es uno mismo. ¿Por qué? Porque a la final es tanta ira, terminas enfermo con el hígado, tantas cosas más, terminas mal, que después vamos a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que controlar. ¿Cómo? Dice acá,
tú debes controlarlo o debes, en este caso, como dice acá, someterlo o buscar que adiestrarlo, sería así, adiestrar a esa pasión negativa, adiestrarlo. Pero acá no, esa parte negativa nos adiestra a nosotros. ¿Por qué? Porque nos convertimos en instrumento de la ira. Nos sentimos como un instrumento. Vino ese espíritu, esos espíritus, ni siquiera es uno, son miles. Nos toma como instrumentos, nos utiliza, y después que nos utilizó, nos botó como pañal de criatura. Y después nos damos cuenta, ¿qué cosa pasó? ¿Qué cosa hice? Empieza uno a reflexionar, a meditar, ¿qué pasó? Y a veces unos reflexionan, como dice, lo toman como una experiencia, entonces tratan de controlarse, por otros no, siguen para adelante. Entonces, queridos amigos, muy importante es buscar que controlar esa emoción negativa. Que hoy nos toca hablar justamente sobre el enojo, o estamos hablando de la ira, que tenemos que controlar esa emoción, controlar esa emoción negativa, esa ira, esa tristeza, tenemos que ese resentimiento, esa envidia, o a veces somos demasiado envidiosos, no sabemos qué hacer, o estamos frustrados, no sabemos con quién explotar, o esa autocompasión. Eso, amigos, tenemos que buscar que controlar nuestras emociones. Pero para controlarlo humanamente yo no puedo. Bueno, mira, pues hermano santo, bueno, pues hermano, no puedo. ¿Cómo? Sí, todo el querer es poder. Si vamos a la parte espiritual, por ejemplo, dice nuestro maestro, ponemos el ejemplo, dice que el hombre es inocente. ¿Cómo que el hombre es inocente? Si la Escritura te dice que tiene que venir, el hombre tiene que arrepentirse, llama al hombre que se arrepienta, pero dice que es inocente, caramba, no encaja. Pero pone un ejemplo muy hermoso. El hombre, dice, es como una casa, y en esta casa vienen los delincuentes, lo toman prisionero al dueño de casa dentro de su misma casa. Dice, ¿qué tal ejemplo? El dueño de casa, por los delincuentes, lo toman prisionero dentro de su misma casa. Y luego hacen su cometido los ladrones para que han ingresado, y después que realizaron su digamos, su parte negativa de llevarse las cosas, salen, listo. Pero entonces, ¿cómo se queda el hombre que es culpable? Porque como no ha denunciado, no lo denunció, en este caso ante la comisaría, ante la policía, no denunció, y acá en la vida espiritual sería, no denunciamos ante Dios, nos volvemos cómplices. ¿Por qué? Porque no hemos confesado. Entonces nos volvemos cómplices y entonces llama pues al hombre que se arrepienta. ¿Por qué? Pero ¿quién lo utilizó al hombre? Son los espíritus negativos. Lo utilizaron al hombre. Lo tomaron prisionero dentro de su mismo cuerpo. Lo tomaron prisionero y lo empezaron a utilizar, o lo empezó a utilizar al hombre. Como dice en otra parte nuestro maestro, que hablamos de la fuerza del bien. Cuando explica de acuerdo a Ezequiel 24, 26, 27, esclarece, vendrá, dice, para ti un escapado, y no serás más mudo, y le serás por señal y por testimonio. En esto sabrán, dice, que yo soy Jehová. Entonces, ¿quién es ese escapado? Es el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, para que realice su labor, porque es espíritu, no es materia, tiene que utilizar una materia, que es el hombre. Entonces lo utiliza el hombre, y a través del hombre dice, no, ya no puede estar más mudo, porque empieza a hablar por la boca del ser humano, de esa persona. Y algo similar es el espíritu del mal. Para que tenga fuerza, para que realice su obra, lo tiene que utilizar al hombre, al ser humano. Lo utiliza. Y después que lo utilizó, imagínense cómo uno se queda. Es como una vez a un hermano que en paz descanse, le preguntó a nuestro querido maestro, quisiera conocer al adversario. Muy bien.
Ahí había, cerca de él, había un espejo. Ay, hermano, por favor, te puedes acercar al espejo y mírate. Se miró en el espejo y dice, ¿a qué cosa ves? Ah, me veo a mí mismo. Muy bien, ese es el adversario. El adversario viene a ser la parte negativa que nos utiliza, y después que nos utilizó, nos abandonó. Así es, amigos. Entonces, a esto se llama, como dice Pablo, tenemos que invocar el nombre de Dios para buscar el apoyo, porque acá humanamente no puedo, es como decir, pues, 100 contra 1, acá estamos hablando 1000 contra 1, no se puede. Entonces tenemos que buscar el apoyo, buscar refuerzo, y eso de Dios te la da. Pero para que te dé ese refuerzo, uno tiene que clamar, tiene que invocar, dice Pablo. Invocar significa pedir auxilio. Para comprender este versículo, ejemplo del apóstol Pedro, que en la vigilia de la mañana, estamos hablando de 3 de la mañana a 6 de la mañana, en la vigilia de la mañana, él vino caminando sobre las aguas de Galilea, del mar de Galilea, y ellos, sus discípulos estaban pues viajando en una lancha, estaban viajando, ¿ya? Y cuando lo vieron pues entre las medias luces, vieron uno que venía todo de blanco, y dijeron, pensaban que era algún fantasma, empezaron a tener bastante miedo, y le dice, no tengan miedos, yo soy Jesús. Entonces los discípulos se tranquilizaron porque estaban desesperados, llenos de miedo. Y Pedro le entró la curiosidad y le dice, si eres tú lo que estás mencionando, dime también que venga y camine sobre las aguas como tú. Entonces Jesús le dice, ven. Bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. En eso vino una tempestad, que decís, un oleaje alto. Empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Amigos, es diferente estar pisando tierra, te sientes firme. Otra cosa es en el agua que empiezas a hundirte, no encuentras piso. La desesperación es única, porque ya estás viendo la muerte de cerca. Máximo una persona cuando empieza a hundirse, a tomar agua, máximo 3 minutos dura. Entonces, empezó a hundirse el hombre desesperado y angustiado, no sabía qué hacer, viendo la muerte de cerca. Ese momento dijo, Señor, no permitas que me ahogue, sálvame. Entonces Jesús fue, le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces estamos viendo que invocar significa pedir auxilio cuando uno esté en peligro, así como el apóstol Pedro. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Pedimos ayuda. Ahora sí, no permitas que esta ira me siga utilizando o me invada mi cuerpo o invada mi mente. No permitas que esta ira me invada. Tú mismo, Señor, haz que se aparte, o tú mismo repréndelo. Pasan los segundos, se fue la rabia que teníamos, estamos bien enojados, enfadados o enfurecidos hemos estado, entonces empieza a disminuir. Entonces, esa es la base, cómo pedir auxilio. Tenemos que pedir, o sea, para eso, como dice acá, cuidar nuestras emociones, cuidar. Entonces dice el proverbio, por eso vamos a seguir avanzando. El proverbio, la ira es cruel. Proverbio 27:4, la ira es cruel, la cólera es impetuosa, quiere decir rápida, o es violenta también, o veloz, impulsiva. Por eso la ira es cruel, pero la cólera es veloz, es violenta. Pero ¿quién podría soportar esa envidia? Es otro punto más que después vamos a hablar. O como dice en Eclesiástico 8:19. Eclesiástico 8:19. No disputes con el colérico. La recomendación que nos hace. Cuando ves pues, a una persona que está tan enfadada, están
está tan enfurecida. Entonces, ahí viene la persona que tiene que ser prudente. Si esa persona está bien enfurecida, está bien rabiosa, está bien, bien irritado esa persona, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar de disputar o pelear o contradecirle a aquel que está pues bien enfadado. Por eso la Escritura te recomienda, no disputes con el colérico, no disputes, no tienes por qué disputar o pelear o discutir, no hagas con él, con el colérico. Y al mismo tiempo también te recomienda, ni te alejes con él por lugares solitarios, así como le pasó a Caín. ¿Ah? Ni te alejes con él con lugares solitarios, que para él la sangre no importa nada. Y en cuanto te vea indefenso, se echará sobre ti, así como le dije anteriormente, así como Caín se avalanchó sobre su hermano. Ahora, ¿cuál sería esa recomendación que estamos viendo sobre el enojo, la ira, el enfado? ¿Cuál sería esa recomendación? En Eclesiástico 30, 26 y 27 nos recomienda la envidia y la ira acortan la vida. Fíjese, la envidia y la ira acortan la vida. ¿Ah? Acortan la vida. Por eso recomienda en Eclesiástico, el que se cuida prolonga su vida. El que se cuida prolonga su vida. Acá dice, la envidia y la ira acortan la vida. Las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. Pero en cambio el corazón alegre da buen apetito y aprovecha que come. Porque cuando uno está bien enfadado, alguien está pues bien irritado, hasta el apetito se nos da. Hasta el apetito se nos da. Por eso recomendó el salmista David 37, 8, desecha la ira y el enojo. Nos recomienda, desecha, deja, aparta, deja ese enfado, deja ese enfurecimiento, deja. Eso se llama controlar. Empezamos a controlar. Entonces, es desechar la ira y el enojo. De que lo vamos a eliminar, no se va a eliminar. A veces uno tiene un concepto, pedimos a Dios que me elimine eso, no se va a eliminar, porque es parte de la misma naturaleza. Es parte de la misma naturaleza que hemos venido a este mundo. Pero sí recomienda a Dios que debemos de controlarlo. Es como para que ustedes me puedan comprender, es como decir, Eclesiástico 11:14 dice que de Dios viene el bien, viene el mal, viene la vida, viene la muerte, viene la bendición y viene la maldición. Eclesiástico 11:14. Luego dice que cada uno está frente a la otra. Frente al bien está el mal. Frente a la vida está la muerte. Frente a la bendición está la maldición. Pero Dios nos recomienda, busca el bien para que vivas tú y tu familia, tu descendencia. Busca el bien, busca el camino correcto, decide la parte correcta. Entonces, pero la pregunta es siempre, ¿por qué creó Dios el mal? ¿O para qué lo creó? Es igual, nos hacemos una imaginación de un foco o una bombilla. Para que se vaya luz, hay dos cordones, positivo y negativo. Que cuando se juntan los dos, hay luz. Cuando se juntan los dos, hay luz. Entonces, es igual, o alguien que toca, digamos, un órgano, o toca un piano, cuando tiene teclas blancas, teclas negras, y cuando se juntan las dos, imagínense, sale una hermosa melodía. Ahora sí completemos, ¿para qué creó Dios el mal? ¿Para qué creó? Cuando uno, por ejemplo, usted de repente estudió una carrera profesional, ahora antes eran 3 años, ahora le piden 5 años, pero ¿por qué le piden 5 años?
¿Por qué le piden 5 años de experiencia? ¿De qué vienen las experiencias? Vienen los errores. El error viene por un desconocimiento. Entonces, por un desconocimiento es el pecado, el mal. Un desconocimiento se cometió un error. Ahora, de ese error viene la experiencia. Por eso recomienda a los grandes personajes, cuando te suscite algo en la vida, nunca lo pases a caballo. Siéntate al borde del camino, piénsalo, medítalo, tómalo como una experiencia. No es simplemente me pasó un problema y lo paso a caballo. No, debo sentarme al borde del camino, pensarlo, meditarlo y luego pasarlo como una experiencia. Entonces, en eso encontramos algo interesante. Si vemos ahora, vemos acá, en donde dice desecha la ira y el enojo, no te alteres, eso empeora las cosas. Entra los momentos de reflexión, los momentos de pensar y decir, no te alteres, eso empeora las cosas. Entonces, para no empeorar, así como Caín empeoró las cosas y no paró hasta quitarle la vida a su hermano, a eso también se le llama, también otro punto que trata ya lo que es la venganza. Entonces tenemos que controlar, ser más sereno, y ahí vamos. De eliminar, no. Se va a buscar ¿qué? Buscar el equilibrio. Entonces Dios pone a la persona el equilibrio entre el bien y el mal, un equilibrio. Por eso pues, se comenta que la vida es como estar montado sobre una bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes a la derecha, te quemas, y si caes a la izquierda, te congelas. Entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio, y lo que Dios quiere que el hombre busque, el equilibrio. Un equilibrio. Un ejemplo para poderlo entender un poquito más. Como es en Eclesiastés, nunca hables mal de tu hermano, dice, no hables mal, porque también tu siervo dice mal de ti. Alguien, por ejemplo, habló de uno, una vez habla uno más de la cuenta, empezó a expresarse, yo no hubo maldad de mí, empezó a hablar hasta por los codos, pero yo no tengo maldad. ¿Cómo se siente uno cuando empiezan a hablar de uno? Nos sentimos mal, como seres humanos nos sentimos mal. Y llegamos a un tal extremo de que hasta lo denuncio por difamación y calumnia. Ahora, y cuando uno habla mal de otro, ¿por qué no lo sentimos también igual? Entonces, lo que Dios quiere es que busques el equilibrio. Si hablaron mal de ti sin motivo, no tienes por qué amargarte. Busca la tranquilidad. Entonces, eso se llama buscar que controlar. Por eso dice, desecha la ira y el enojo. No te alteres. O sea, busca siempre la serenidad, busca siempre el equilibrio. Porque eso empeora las cosas. O como dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio lo reprime, o sea, lo controla. O como dice en Eclesiástico 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. O sea, no lo tomes como algo, como un vicio, no. No te apresures. Tranquilo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Si a mí me gusta enojarme, no lo controlo, soy un necio, así de simple. Un necio, un torpe. O como dice Proverbios 15:18, el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Lento para la ira, controla su ira, apacigua las contiendas, los problemas, las discusiones, lo controla. Trata de buscar con serenidad. Por eso recomendó el apóstol Santiago, esto deben saber, mis hermanos, amados, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Listo. Solamente, Proverbio 29:11, solamente el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio lo reprime. Solamente el necio, el torpe, da rienda suelta a su ira. No le importa, no le interesa nada, le da rienda suelta. Que pensando que con la ira ya es como decir a una persona, le empezamos a gritar, pensando que con la gritada va a hacer las cosas. Al contrario, lo asusta. Si no está acostumbrado a la ira, a que le griten, se va a asustar. Se va a poner más nervioso, no va a querer hacer las cosas tampoco. Entonces, por algo recomienda Proverbio 29:11, solamente el necio da rienda a su ira, pero el sabio la deprime. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo recomienda, Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Por qué? Porque la ira, la rabia, no resuelve nada, pero lo puede destruir todo. Entonces, todo por amargarse. Y después, amigos, terminamos lamentándonos. O como incluso en Proverbio 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, mejor es lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu es el que toma una ciudad. O sea, mejor es el lento para la ira, lento, que el poderoso que domina su espíritu, que el poderoso que domina su espíritu, o el que toma una ciudad. Entonces, es aquel. Debemos tratar de ser lentos para la ira, tratar de dominar nuestro espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Efesios, por eso dice en las recomendaciones, la neurociencia es la que se ocupa del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas en todo el cuerpo. Ha demostrado que una persona que no controla sus emociones, como el enojo, el rencor, el resentimiento, la envidia, la frustración, la autocompasión, puede llegar a provocarse una gran variedad de enfermedades como la gastritis, puede ser también como la colitis, o sea, la inflamación del colon, dermatitis, inflamación de la piel, lo puede conseguir. Por eso, amigos, cuán importante, como dije al inicio, si no controlamos nuestras emociones, como el enojo, el rencor, el resentimiento, no lo controlamos, la envidia, la frustración, la autocompasión. Todas estas emociones afectan nuestro organismo y luego se convierte en una enfermedad. Eso tenemos que cuidar. Por eso es bueno tratar de controlar nuestras emociones. Tratar de controlar. Si no, amigos, es demasiado tarde. Por algo recomendó en Eclesiástico 18, 30 y 31, no te dejes arrastrar por las pasiones. No te dejes arrastrar por las pasiones. Refrena tus deseos. Ya no está recomendando, no te dejes arrastrar por las pasiones, ni refrena tus deseos. Refrenarlo o frenarlo. Si das satisfacción a tus apetitos, te harás la burla de tus enemigos. Si das satisfacción a tus apetitos, te harás burla o irrisión de tus enemigos. Por tal motivo, así como Dios le recomendó a Caín, tú tienes que controlar. Así, queridos amigos, llegó el momento de controlar nuestras emociones. Solamente esforcémonos por dominarlo, esforcémonos por buscar un adiestramiento
tratar de someterlo en lo que nos someta a nosotros, tratar de dominar antes que nos domine a nosotros, eso tenemos que hacer. Por algo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no, o sea que, amar, pero no llegues a tal extremo. No, porque imagínense, una amargura, aparte que te malogra el organismo, malogras también la tranquilidad de los demás. Entonces, airao, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre tu enojo. No llegue pues a durar tantos días, no, basta. ¿Ya? Como por algo dijo Séneca, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena y en cualquier cosa sobre la que se vierte. Te vuelvo a repetir, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. O como dijo nuestro maestro, ¿qué es la ira? Es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de algo más. Entonces, ese es un castigo que nos damos a nosotros mismos. O como dijo un gran personaje acá, tienes que cavar 2 tumbas, uno para que lo ofendas y otro para ti, 2 tumbas a cavar. Así que los amigos, la ira es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de algo más. Es un fuego que solo nos consumimos nosotros mismos. Así es, amigo, es un fuego que nos consumimos nosotros mismos. Como dijo Pastorino, la ira hace mal a la salud, el rencor arruina el hígado, la amargura envenena el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Dominar nuestras relaciones emotivas, nuestras reacciones emotivas. Tenemos que dominarlo. Tratar de ser dueños de nosotros mismos y evitar de echar leña al fuego de nuestro aburrimiento y olvidar que pasa adelante para que no perder la serenidad, no perder la calma. Pensemos antes de hablar y tratar de evitar de ceder a nuestros malos impulsos. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.